Muy bien, vamos a Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 12 será el primer verso que vamos a leer. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Ahí hay 2 puntos porque lo que viene es lo que vamos a comentar. Pueden sentarse, mis hermanos. Bendito el nombre del Señor. No se vaya a confundir con el nombre de la iglesia, no es Pénjamo, como el nombre de una pequeña ciudad en México, ¿verdad? Es Pérgamo. Es una localidad en Asia Menor en aquellos tiempos. Posiblemente tenga ahora un cambio de nombre en las ciudades de Turquía. Pero estamos conscientes que en la introducción de esta carta a la iglesia de Pérgamo, el que habla con un mensaje claro e hiriente para quien no se ha arrepentido. Así que es también el mismo personaje que representa la palabra de verdad. Y usted sabe que Jesús es la palabra viva, el verbo hecho carne. Él es el que habla. Y usted quizá ha leído también, según Apocalipsis 1:16, voy a buscarlo acá, porque no lo tengo preparado, pero se lo voy a leer. Dice así: y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea, la imagen que el apóstol Juan ve en esta revelación es precisamente la imagen de Jesucristo, que sale de su boca una espada aguda de 2 filos. Por eso entendemos que Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y esto se repite en Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es como espada aguda de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Así que estamos por entendidos de que el Señor Jesucristo en esta presentación de revelación a la iglesia de Pérgamo está dando claramente que Él tiene la palabra, que Él tiene la voz, que Él tiene el mensaje, y que la iglesia en este caso, que vamos a ver detalladamente, la necesita. Esta palabra la iglesia de Pérgamo la necesita. Es necesario entender que siempre que hay un mensaje, Dios habla. Y que no siempre vamos a ser obedientes a causa de nuestra naturaleza. Y en algún momento quizá vamos a pensar que el mensaje está dirigido, que estamos los predicadores en alguna forma tomando en cuenta a alguna persona, su caso, su circunstancia, y que por eso estamos hablando. Lamentablemente somos seres humanos y no estamos en un escaparate, como para decir no hemos oído nada, no hemos visto nada, no conocemos a nadie. No, tenemos conciencia de lo que es en sí la vida del ser humano. Y por eso, en general, podemos hablar de lo que son precisamente las circunstancias que nos ponen en el plano como estaba la iglesia de Pérgamo. Lo vamos a ver en detalle, repito, porque muchas veces como iglesia
o como individuos cristianos o creyentes en el Señor, vamos a pasar por las mismas circunstancias. Por eso, le repito, esa imagen hablada del Hijo de Dios representa a un guerrero que sale al campo de la batalla dispuesto para vencer. Amén. El nombre de la iglesia, Pérgamos, significa altura o elevación. No quiero mencionar alguna interpretación debido a su nombre, porque sería una opinión o un punto de vista de parte de su servidor respecto a esta iglesia. Más bien vamos a ir detallando lo que el Señor habla, porque eso es lo que la identifica. Porque ¿quién mejor que el Señor conoce el corazón de cada uno de sus hijos? ¿Quién como el Señor que conoce a cada una de las iglesias? Por eso en esta revelación tomemos en cuenta que el Señor Jesucristo tiene la espada aguda de dos filos. Y vamos al segundo punto, el elogio. Yo sé tus obras, dice, ¿y dónde moras? ¿Dónde está la silla de Satanás? Y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Eso es el verso siguiente, el verso 13. Se considera que la iglesia de Pérgamo estaba situada en un lugar de mucha religiosidad. De hecho, donde estaba la iglesia, habían templos importantes para los dioses mitológicos griegos. Para mencionar algunos, menciono a Apolo, Esculapio, Dionisio, también la diosa Afrodita, Zeus, también la diosa Atenea, y cuántos dioses más no habrían en aquel lugar. Acuérdese que el apóstol Pablo en esas regiones donde también llegó a predicar la palabra, encontró altares a distintos dioses, y él sabía que había mucha ignorancia, a pesar de que había mucha intelectualidad por conceptos filosóficos, pero no conocían al verdadero Dios. De hecho, había un altar al Dios no conocido, como quien dice, al Dios que otros mencionan y no conocemos, al Dios que posiblemente haya creado todas las cosas, como quien dice, para no dejarlo aislado, para no hacerlo a un lado, le vamos a hacer también un altar. Ya ve que ahora, en este tiempo presente, le han hecho altares hasta la muerte. Y hay 3 altares a un futbolista muy conocido, y uno pusieron ya en Puebla, México. Ya pusieron un altar ahí donde la gente llega. Algunos ya se están arrodillando y ya le están pidiendo favores. Imagínense. Es decir, la religiosidad siempre ha existido y siempre va a existir. La religiosidad tiene un fundamento en la ignorancia. Y de hecho, el corazón del ser humano se inclina a cualquier cosa. Pero debido a la ignorancia de la verdad, el hombre puede caer en el engaño, en la mentira, y por ende también puede caer en el error. Por eso el evangelio es para nosotros la verdad, porque vino por alguien que vivió lo que predicaba y estableció a través de su vida un ejemplo de lo que es realmente vivir agradando a Dios. Ejemplo os he dado, dijo el Señor Jesucristo, para como lo que yo hago, ustedes también deben de hacerlo. Alabado sea su nombre. Así que la iglesia de Pérgamo tenía entonces un gran motivo
según lo que dice esta porción del libro de Revelación, porque moraba donde estaba el trono de Satanás. Porque donde hay abundancia de religiosidad, domina la mentira y el engaño. Y usted sabe que el diablo es mentiroso y es llamado el padre de mentira por nuestro Señor Jesucristo. Y él hace lo posible por poner estas cosas. De hecho, al final, cuando se manifieste la encarnación de Satanás, llamada el anticristo, él mismo va a pedir adoración para sí mismo y va a declararse Dios, porque ha sido la intención de Satanás desde el principio. Cuando él decía, según Ezequiel 28, subiré al cielo, junto a las estrellas haré mi trono. Él no decía, seré semejante a Dios, voy a ser Dios. Y no duró tanto, porque lo echaron de allá, del cielo, de la presencia de Dios. Por eso él habita en los cielos. Satanás es quien domina en los cielos. Tiene jerarquía sobre todo lo que es un misterio para los hombres en cuanto a los ángeles caídos. Pero él domina sobre el territorio de los hombres. Él domina sobre los elementos de la naturaleza. Él domina aún sobre los pensamientos humanos. Él domina sobre las cuestiones filosóficas, religiosas. Él domina sobre todo lo que es la cultura de las naciones. No importa lo que haya sido en un principio y que ahora posiblemente sea historia para recordar, Satanás ha fundamentado su reino por medio del engaño y el error. ¿No dicen amén? Yo sé que ustedes quieren la verdad, pero esta es la verdad. El evangelio no es religión. El evangelio es el camino para llegar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay inclusive tendencias de movimientos cristianos que hablan de la fe nada más. Se refieren a personas que dicen que tienen mucha fe y por ello han dado declaraciones y se celebra el hecho de que ellos hablen de su fe en cuanto a Dios, pero no mencionan a Jesucristo. Y es que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Fue el único que pagó el precio por el pecado de la humanidad, derramando su sangre en la cruenta cruz del Calvario. Porque su sacrificio es precisamente, según todo el libro de Apocalipsis, la revelación del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea su nombre. Así que, teniendo entonces el ejemplo de esta iglesia que moraba donde estaba el trono de Satanás, Pérgamo, sin embargo, se mantuvo firme en medio de espíritus engañosos y doctrinas de demonios, y también en medio de la opresión, de la tribulación, de las aflicciones, de la persecución. De hecho, leímos que Antipas fue testigo fiel del Señor Jesucristo, el cual había sido muerto entre los hermanos por su fe. Por eso tenemos que considerar esta iglesia, la iglesia de Pérgamo, como un ejemplo, porque el Señor mismo la elogia. Y ustedes saben que no cualquiera puede permanecer si está en medio de pruebas y tribulaciones. Algunos a veces se dan por vencidos. Yo le digo una cosa, teniendo el ejemplo de los deportistas en estos días, cuando todos ellos van a esas competencias a un nivel mundial, ¿ustedes creen que van pensando en perder? De hecho, aunque sean los más
débiles comparados con otros más fuertes dentro de las competencias, son de una élite exclusiva porque lograron ganar competencias en sus lugares de origen para tener entonces una buena posición y competir y ser incluidos. Entonces estas personas van con el fin de ganar. Nadie va con otra mentalidad. Y si así fuera, ellos alimentan esa ansia de ganar con el esfuerzo, con la disciplina, con el sacrificio. Se abstienen, pelean, luchan, porque están seguros que pueden ganar. Un momento, 3, 4, 5 minutos de su competencia, dependiendo de la categoría por la cual están peleando una posición, ellos saben que pueden ganar. Y muchas veces, como seres humanos en la vida, no tenemos esa mentalidad. Y fácilmente, repito, nos damos por vencidos. No debiera ser así, mis amados hermanos, entre nosotros, cuando tenemos de parte del Señor una fuerza sobrenatural, una fuerza espiritual, la fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! Mire, esta iglesia tenía obras y las obras se manifiestan por la fe. No puede haber fe si no hay obras. Eso está establecido en la Biblia. Si tú dices tener fe, dice Santiago, muéstrame tu fe por medio de tus obras. Y yo creo que las obras de fe son muy manifiestas entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No puede nadie penetrar a su casa, no puede nadie oír la conversación privada que usted tiene con los suyos. No puede nadie ver lo que hace en la intimidad, pero quizá todos pueden darse cuenta que usted habla de su fe. Pero hay cosas que sí son prácticas y que son públicas y que son evidentes a los ojos de los demás. Amén. Entonces, en eso es donde nosotros tenemos que demostrar nuestra verdadera fe. Ahí es donde se manifiestan las obras. Amén. Así que estoy consciente de lo que estoy compartiéndoles, porque tenemos que poner más atención. Y la palabra de Dios va a dirigir nuestras vidas de tal manera que seamos más prácticos en la fe. Si me doy a entender. Mire qué dice la Escritura. Las obras de la iglesia de Pérgamo se fundamentan en el sostenimiento de su fe. Amén. Porque a pesar de donde vivían, se mantenían fieles al Señor. ¿Quiere usted mantenerse fiel? A pesar de las circunstancias alrededor. Es que vamos a buscar siempre una excusa. Es que no tengo dinero. Es que tuve un problema. Es que y la lista no terminaría, ¿verdad? Siempre vamos a buscar una razón para justificar nuestra falta en la fe. Tenemos que demostrar, hermanos, que sí podemos, en el nombre del Señor. Si fuera en sí por las circunstancias de tribulación, de aflicción, de males, de persecución, dice el Salmo 34, 19, muchos son los males del justo, mas de todos ellos lo librará Jehová. Esa es una promesa de Dios. ¿Usted lo cree? Muchos podrán ser nuestros males, pero Dios ha prometido librarnos de todos ellos. Y yo lo creo. Por
Por eso para la iglesia de Pérgamo, no negar al Señor era una obra de fe. Aunque tal vez habían vecinos que le decían, ¿no crees en Zeus? Pues yo solo Zeus que no es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿No crees que debes de hacer un sacrificio, que debes de llegar al templo de la diosa Afrodita? ¿No crees tú en esto? Y hermanos, era una situación difícil comunitariamente hablando, dentro de esa sociedad, dentro de esa cultura. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense, no eran de esos cristianos que van una vez al mes a la iglesia y se van a dormir. Cristianos de chocolate, se derriten con el sol, con los problemas. No son de esos cristianos que por una mala mirada se derriten, se enojan y se van de la iglesia y andan de un lugar a otro. No, son de los que permanecen por problemas serios, pero no niegan su fe. Amén. Aún y a pesar de la contradicción y de la persecución religiosa que se había levantado en contra de Pérgamo, ellos permanecían fieles al Señor. Es que Dios viene por una iglesia fiel. El Señor viene por una iglesia que permanece en la fe de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Aleluya. Aquí se va ahora a repetir lo que sucedió en la iglesia de Éfeso. Pérgamo ya es una iglesia del siglo número 4, cuando se estableció, 4 y 5, cuando ya se estableció por orden democrático la religión del Estado, cuando ya todo se había mezclado. Así que Pérgamo, eso es lo que representa dentro de lo que es la historia de la iglesia. Pero dése cuenta, hay un reproche que usted puede analizar, porque aún a pesar de la fidelidad de esta iglesia, había algo que dice el Señor en el verso 14 de Apocalipsis 2. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén. 2 reproches para esta iglesia de Pérgamo, porque vienen o se originan de la herejía antigua en Israel. Usted tiene que leer la historia de Balaam. Algunos dicen el profeta Balaam no era profeta, era un sacerdote, pero de una orden equivocada, de una orden fuera de la voluntad de Dios. Era un profano, un hombre que no creía en Dios. Era tomado en cuenta como alguien que podía maldecir y que sus maldiciones se podían cumplir. Balac en este caso era el rey, y era un rey en Israel, pero en esas regiones de Israel, y sin embargo Balac quería que Israel, el pueblo judío, el pueblo de Dios, fuera maldecido. Así que para comenzar lo trajo pagándole. Ahí entra un primer aspecto de lo que es el desorden que puede entrar a la iglesia cuando las cosas se hacen por intereses económicos, cuando las cosas se hacen por dinero. Así que viene entonces Balaam y él le dice a Balac, hay una manera en que puede caer Israel. Yo puedo maldecirlos, pero
Ustedes pueden leer la historia y se van a dar cuenta que cada vez que quería maldecir, en vez de maldecir, bendecía. Porque Dios tomaba a esta persona. Y no porque Dios lo tomara ya era profeta de Dios. Lo que pasa era que Dios estaba deteniéndolo. Por otro lado, Dios estaba dando testimonio de su poder. Así que viene entonces en estos dos reproches el Señor a sacar a luz lo que es la herejía, lo que es precisamente las nuevas y variadas formas que puede tomar lo que decía la vez pasada, el sincretismo religioso. El sincretismo es precisamente el tomar otras cosas de religiones paganas y meterlas a la iglesia, haciéndolas parte del evangelio, sin que tengan nada que ver. Es una mezcla, en palabras cortas. Y yo sé que en estos tiempos, hermanos, en donde hay una apertura religiosa muy grande dentro de las congregaciones, ya ese sincretismo es muy obvio. Todos nos damos cuenta de cómo han decaído las organizaciones. Pero veamos que la primera de las el primer reproche, diría yo, y la primera herejía trata de una forma de doctrina práctica, carnal, adherida al estilo de vida de algunos dentro de la iglesia de Pérgamo. Habían permitido la fornicación, habían permitido los pecados sexuales. Y esto se da en muchas formas. Primero, por el hecho de que Balaam persuadió también a la idolatría y a la fornicación de los israelitas con las hijas de Moab y de Madián. Usted tiene que leerlo, búsquelo en Números, capítulo número 25 y el capítulo número 31. No lo puede leer ahorita porque es una historia larga. Nada más le doy referencias. Pero, ¿qué sucedió? También Jezabel. Jezabel asesinó a los profetas del Señor y estableció abiertamente la idolatría en Israel. Israel era un pueblo de un solo Dios. Usted lo sabe. El pueblo de Israel es el pueblo del mandamiento de no adorar imágenes ni dioses ajenos. ¿Me está viendo? ¿Me está oyendo? ¿Me está entendiendo? Y sin embargo Israel cayó en eso, como pueden caer las iglesias en localidades distintas en el mundo. Por lo tanto, tenemos que ser precavidos y entender que Dios quiere con celo que nosotros seamos de Dios en todo aspecto. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. La doctrina de Balaam se relaciona con Balac. El nombre de Balac significa devastador, destructor, imagínense. Y Balaam sugirió cómo ponerle trampas al pueblo de Israel, diciendo que la única manera de maldecir al pueblo de Israel era haciendo que pecaran. De esta manera, entonces Dios se enojaría con el pueblo de Israel y así no tendría necesidad de actuar Balac en contra de ellos. Así que Balaam marcó el amor al pago por la maldad que fuere. No importa lo que haya que hacer en contra del pueblo de Dios, con tal de que haya una parte económica de por medio. Segunda de Pedro 2:15 lo dice claramente, si usted lo lee conmigo. Dice: han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam,
hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, cuando una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Pero era profeta pagano, no era profeta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que el amor al dinero como recompensa se convierte en un error que muchos han seguido. Eso lo dice el siguiente libro que es Judas, si no me equivoco. Amén. Lo quiere leer Judas, y como es nada más un solo capítulo, lea conmigo lo que dice el verso 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. O sea que llegó el momento de su juicio, donde tuvieron que morir y pagar el precio de su desviación. Y así, de esta manera, queda entonces claro que la doctrina de Balaam sirvió para poner tropiezo al pueblo de Israel, haciéndolos que participaran de los alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer abiertamente, como decía al principio, inmoralidades sexuales. Porque eso se da todavía, y a veces es mejor no saberlo, por el hecho de que da pena, como el nombre del Señor es mancillado. Mire cómo dice otro reproche en el verso 15. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Esto lo vimos también en Éfeso, la carta a esa iglesia, donde sobresalía precisamente la doctrina de los nicolaitas, porque es la enseñanza del arte de la sensualidad, en donde el creyente puede llegar a conocer toda la gama de seducción sexual por su propia experiencia. Hay quienes definitivamente se dan de lleno a estas cosas. Por eso la pornografía y todos sus derivados en estos últimos días predomina y ha cautivado el corazón de muchos creyentes, aunque no pareciera. Se han encontrado casos ya de muchos ministros de altura, como se dice, que han caído en estos pecados y lo habían ocultado hasta que finalmente ha salido a la luz. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? El creyente debe refrenar sus deseos, porque la enseñanza es contraria en esta doctrina de los nicolaitas, que el creyente, quien quiera que sea, no debe refrenarse, debe seguir sus instintos, debe seguir sus anhelos, debe cumplir sus sueños. Y es ahí donde cabe muchas veces lo que podríamos decir la introducción del pecado de los nicolaitas a la iglesia. Tenemos que tener cuidado de eso, porque todo lo que concierne al cuerpo debe ser sometido al espíritu y no al revés. No debe ser sometido el espíritu a nuestros deseos del cuerpo. Al contrario, debemos luchar para ser espirituales y no carnales. Según la creencia del origen de esta doctrina de los nicolaitas, como ya lo enseñé antes, parece ser que vino de un mismo creyente en la iglesia del principio, quien se desvió. Y él, en esa apostasía que tuvo, estableció su propia manera de ver el evangelio y tuvo muchos seguidores. Ustedes saben que hay seguidores para todo.
especialmente cuando no quieren la santidad. Tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que el pueblo del Señor debe reconocer ministerios, autoridad, y especialmente debe reconocer que hay una doctrina que nos lleva a la abstinencia de nuestros deseos carnales, para que pongamos en práctica lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Es que nuestra naturaleza ya es un imán hacia lo que es el pecado. En cambio, lo otro requiere sacrificio, requiere disciplina. Por eso el creyente que se disciplina es llamado discípulo. Discípulo, porque sabe oír las instrucciones del Señor, cumplir con la palabra de Dios y depender del Espíritu Santo en todas sus necesidades. Amén. El consejo para esta iglesia de Pérgamo dice Apocalipsis 2:16: arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. Aquí usted lo lee y tiene que ponerse a pensar como yo me he puesto a pensar, porque primero el Señor dice: vendré a ti muy pronto, pero no dice para qué. Sin embargo dice: pelearé contra ellos. Tiene que entender esta parte. Está hablando de una iglesia en una localidad donde hay un grupo de personas en gran o menor cantidad, no importa, pero que siempre ahí hay algunos, quizá muy pocos, pero que están conscientes que necesitan del Señor, que necesitan del Espíritu Santo, y que quieren vivir la vida conforme a la voluntad de su Señor. Ellos se guardan, ellos se cuidan, se abstienen y ellos pelean y luchan contra toda oposición. Por eso el Señor da este ejemplo, ¿verdad?, de consejo: arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto. En otras palabras, si te arrepientes, vendré a ti y será de una manera misericordiosa. Si no te arrepientes, de todas maneras vendré. Pero quizá nosotros mismos sufriremos las consecuencias de la pelea que el Señor mismo tenga contra los enemigos. ¿Me explico, hermanos? Porque hay siempre resultados negativos. Amén. A toda consecuencia hay se le tiene que ver una causa, ¿verdad? Y la causa, si es el pecado, la consecuencia será el juicio de Dios. ¿Cómo va a pelear el Señor? Usted lo tiene que decir en voz alta. Como dice el verso 16, ¿cómo va a pelear el Señor? Con la espada de su boca. Díganlo todos. ¿Cómo va a pelear el Señor? Con la espada de su boca. Acuérdese cómo se presentó el Señor para esta iglesia. Acuérdese lo que significa para nosotros un guerrero que quiere la entrega de nuestras vidas, porque Él siempre va a estar a nuestro favor. Amén. Quiero nada más dar dos detalles aquí importantes. Siempre el arrepentimiento es un llamado en la fe del Evangelio de Jesucristo. Siempre. Y hay aquel que no se arrepiente sabiendo que tiene que dar ese paso. Esta es una actitud de dolor
como respuesta al reproche que el Señor tenga hacia nuestras vidas. Por eso es que celebramos la cena del Señor, para que haya un examen interior de cómo estamos en la fe. Si hemos pecado, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. ¿Se da cuenta? Tenemos que considerarlo. Esto es el Evangelio y esta es la manera como debemos actuar. No lo tome de soslayo, no lo tome como por encimita nada más. No lo vea como algo que no funciona. Tarde o temprano es mejor que nos la cobren poco a poco y no todas juntas, ¿verdad? ¿No le parece? Porque, hermanos, siempre nos van a pasar el bill, como decimos, el recibo. Siempre nos van a cobrar las cuentas. Por eso tenemos que estar al día con el Señor, sin deudas. Bendito sea su nombre. Y es que sin arrepentimiento, la confrontación sería un juicio abierto, inevitable. Sería una pelea incesante y de palabras fuertes de parte del Señor a la iglesia. ¿A quién le gusta, hermano, estar oyendo siempre regaños? ¿Le pasó eso a usted en su casa o no? ¿O los padres fueron alcahuetes? ¿Le dejaban pasar todo? ¿Fueron nuestros padres celosos, sí o no? Tal vez no tenían una buena manera de corregirnos y algunos quizá no tuvieron tiempo para sentarnos y explicarnos con palabras de consejo lo que teníamos que hacer. Ya cuando sentíamos, ya nos estaban dando de golpes, ya nos estaban castigando. Sin embargo, a estas alturas en nuestra vida extrañamos a nuestros padres y decimos, mi padre me enseñó, me corrigió. ¿Qué está haciendo usted con sus hijos ahora? ¿Le está permitiendo todo lo que ellos quieren? ¿O está poniendo también con celo el castigo correspondiente a sus fallas? Porque de lo contrario van a sufrir ellos más tarde y usted también será un padre que sufra aún por sus propios hijos. Todos lo hemos experimentado en más de algún momento, hermanos. Sin embargo, estamos conscientes que el Señor es misericordioso, pero hay cosas que no va a dejar pasar por alto y siempre va a corregirnos. Según lo dice Hebreos capítulo 12, ¿qué padre de familia no corrige a sus hijos? ¿Cuánto más dice nuestro Padre que está en los cielos? Yo sé que Él es misericordioso y es por lo mismo que aplica la disciplina. Por eso le digo, vamos a pasar toda la vida oyendo regaños. ¿Cuándo te vas a poner firme en el Señor? ¿Cuándo vas a estar realmente respondiendo a la voz de Dios? Él te llama insistentemente y tú como que no es contigo. De alguna manera te haces los quites. El Señor es paciente, es cierto, pero tiene un límite. Tenemos que conocer al verdadero Dios que tenemos. Es un Dios celoso. Amén. Es un Dios que sabe reconocer cuando nosotros hacemos el bien y somos obedientes. ¿Ha leído usted las bendiciones según Deuteronomio 28? Y luego las maldiciones que siguen en ese mismo capítulo. Le voy a decir una clave. Mire, en las bendiciones hay apenas, si no me equivoco en los números, unos 15 versículos.
Pero en las maldiciones, como que se le fue la mano al Señor, ¿verdad? En las maldiciones está casi el doble, porque Dios no va a tener por inocente al culpable. Así es. Amén. Si Él nos ha dado la verdad, somos responsables de la verdad. Si Él nos ha dado de su amor, somos responsables de corresponder a su amor. De hecho, Él nos ha dicho en ese mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No podemos hacernos los quites, hermanos. Por eso hay una recompensa. Y dice el verso 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Alguien dirá: yo no quiero una piedrecita, mucho menos blanca, ¿verdad? ¿Y por qué mi nombre en una piedrecita? ¿Por qué tal sorpresa? ¿Por qué de una vez no puedo saber lo que Dios tiene para mí? Es que la atención al consejo de Dios de parte del Espíritu Santo siempre va a traer como resultado, y oiga esto, la apertura de la gloria de Dios. El maná estaba escondido en el arca del pacto. Por eso dice: yo le daré del maná escondido. ¿Sabía usted que el maná se podría de un día para otro? Pero el que pusieron en el arca no se podría, porque siempre era el testimonio del Hijo de Dios. Porque Jesús dijo: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Amén. ¿Se da cuenta entonces qué nos quiere dar el Señor cuando dice que va a darnos de comer el maná escondido? Nos quiere dar precisamente la apertura de su gloria a través de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, la revelación de su palabra. Es que esto no se puede amar. Como dije en el primer mandamiento del Señor: el que me ama, mi palabra guardará. Si amamos al Señor, amamos su palabra, y vamos a querer más de su palabra que de cualquier otra cosa. Por eso David decía: más que, y ponía la lista, tu palabra he amado, más que el oro, más que la plata, más que mi bienestar, más que el trono, más que el reino, más que la autoridad. Era un rey, pero él decía: todo eso no es nada, yo prefiero tu palabra. Bendito el nombre del Señor. Aquí voy a concluir, porque la manifestación de la presencia de Dios es privada, personal y es secreta. Es ahí donde el creyente va a ser recompensado. Aquí tenemos actividad pública, adoración pública, oración pública. Aquí tenemos en contexto de lo público todo lo que hacemos para el Señor. Pero ¿qué de nuestra vida privada? ¿Qué de nuestra vida a solas? ¿Está el Señor ahí? En nuestros pensamientos, en nuestras consultas. ¿Está su palabra de por medio? ¿O usted va con la Biblia, la pone en el mismo lugar de siempre, después de que regresa del culto del domingo, porque pues no va otro día más que el domingo, y se olvida toda la semana, y cuando ya está en el carro el siguiente domingo dice: mi Biblia la dejé, y va corriendo a traerla y solo se la lleva a la iglesia y ahí la abre nada más? ¿Ya en la casa qué? ¿Hay comunión con el Señor a solas?
Hay tiempo de oración, hay tiempo de devoción. Señor, voy a tomar un tiempo contigo. Quiero agradecerte. Uno así empieza, hermanos. Quiero agradecerte, Señor. Mira, se han enfermado otros, yo estoy sano. No me han quitado el trabajo. Señor, gracias por mi familia. Aunque oye ahí los grititos, ¿verdad?, de los niños, qué sé yo. O tal vez la esposa. ¿Me puedes hacer un favor? Dice, hija, estoy orando. Espérate un ratito, ya salgo y te voy a hacer todos los favores que quieras. Qué bueno sería, ¿verdad? Dirá la hermana por ahí. Pero hermanos, en serio, tomar un tiempo en donde usted puede estar con el Señor. Eso es vida de un creyente espiritual. Eso es devoción de una relación con Dios. Y yo sé que ustedes, hermanos, en una gran mayoría no lo están poniendo en práctica. Es que los conozco. Lo percibo. Y yo sé que no es fácil. Pero les digo con franqueza, con sinceridad, de eso uno se preocupa. Y cuando estoy orándole al Señor, le digo, Señor, acuérdate de esos hermanos que son muy indiferentes, que se duermen en el culto. Amén. ¿Soy sincero o no? Acuérdate de esos hermanos que llegan de vez en cuando. Acuérdate de esos hermanos, Señor, que posiblemente tienen necesidades, pero les da vergüenza decir que las tienen. Les dan vergüenza pedir oración porque ellos mismos no oran. Y así sucesivamente, hermanos. Pero oro para que el Señor se revele, se manifieste, que haga algo para despertar en nosotros la verdadera necesidad que tenemos de Él. Porque, hermanos, está escrito, está en la Biblia, lo dijo el Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre. Así que trabaje no solo por el pan de cada día, trabaje también por el pan espiritual para que no se muera anémico, para que tenga vida en el Señor. Yo no me voy a dar cuenta de eso, pero el Señor sí. Yo no lo voy a poder felicitar, no me corresponde, pero el Señor sí. Por eso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quiere más de ese maná escondido? ¿Quiere más de la gloria de Dios, de su Espíritu Santo? ¿Quiere más todavía en su devoción, en su actividad personal de búsqueda del Señor? Obedezca. Vamos a estar de pie para orar. Y con estas palabras finales en nuestra oración, vamos a despedir a nuestra audiencia, pero espero que también ustedes puedan hacer esta oración. Padre Celestial, te damos gracias por el ejemplo que tú nos das a través de estas iglesias del libro de Apocalipsis, Señor. Te doy gracias porque sé que hay un mensaje actual para nosotros. Ayúdanos a entenderlo y sobre todo a obedecerlo. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén.